Muy buenos días. Vamos a comenzar este curso de espacios sagrados del cristianismo y que como en reflexión tomaba, pues debe ser espacios sagrados del cristianismo católico, porque nos vamos a enfocar a la parte de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, razón por la cual pues utilicé el punto de referencia y el corazón neurálgico del cristianismo católico, que es la Basílica de San Pedro en Roma. Parte de lo que vamos a ver, como luego lo pongo en el subtítulo, es cómo se desarrolla el espacio sagrado desde la concepción simbólica. O sea, cuáles son los fundamentos que llevan a que el espacio tenga esa cualidad de sacralidad, que sea un espacio que tiene pues una condición de santidad que le da una estructura muy compleja. Y luego, en la cuestión de la estética, vamos a hacer un recorrido de la historia, pues un viaje a través de los estilos que se han desarrollado en el cristianismo católico, desde pues, las iglesias medievales hasta llegar al románico, luego pues estudiar un poco la parte de las iglesias góticas o el estilo gótico. Ahí es a donde me refiero en la cuestión estética. Luego las iglesias barrocas, por ejemplo, a México, en su momento a la Nueva España, lo que llega es la iglesia barroca, el estilo que se estaba desarrollando en las iglesias en el siglo XVI, XVII, XVIII, fue el barroco. Y pues tenemos unos ejemplos verdaderamente extraordinarios de ese periodo de las iglesias en México, en todos lados. Para empezar, otra vez en el punto neurálgico en la Ciudad de México, la primera basílica de Guadalupe es barroca. Las condiciones estructurales pues llevaron a que se construyera una nueva basílica con todo, yo creo que nos acordamos con todo pues los comentarios que suscitó el proyecto tan contemporáneo que en su momento hizo Pedro Ramírez Vázquez, planteando pues el funcionamiento y el simbolismo que tiene esa edificación, que es cuando entramos a esta parte de pues estas propuestas contemporáneas de las iglesias, el barroco, luego neoclásico y luego este neoclásico ya en el siglo XIX, y luego ya entramos a estas propuestas que entran en esta nueva etapa de la iglesia contemporánea y que allí pues vemos una multi variedad de propuestas que se han hecho a lo largo de la historia. Tenemos pues una buena cantidad de posibilidades de iglesias contemporáneas, algunas que nos quedamos un poco como pensando qué habrá querido hacer el arquitecto y otras pues que son unos verdaderos objetos de arte con esa dignidad que requiere el espacio sagrado. Y posteriormente, bueno, se irán intercalando estos conceptos, el desarrollo, pues sin duda será la primera parte de nuestro curso. Esta evolución estética la iremos intercalando para también ver cómo funciona una iglesia, cuáles son los elementos que están dentro del espacio religioso y que forman parte de la liturgia y de la misa, y también qué es lo que le da ese valor de sacralidad. Porque a diferencia de una mezquita en el Islam y una sinagoga en el judaísmo, lo que se realiza en estas dos edificaciones, que en el caso de la mezquita y en el caso de la sinagoga es la reunión y la oración, es lo que conlleva la parte sagrada, pero la edificación como tal no tiene esa consagración que sí van a tener las iglesias en el cristianismo católico. Tienen ese valor sacro, el espacio físico como tal. Y ya veremos en su momento que dentro del espacio físico hay un lugar específico que tiene aún más ese valor que le da esa parte de sacralidad
Y es parte, pues, de lo que iremos evaluando, además de los elementos que debe tener una iglesia, que muchas veces cuando estamos en la misa lo damos por sentado, pero hay elementos que siempre deben obligatoriamente estar en una iglesia, porque existe un canon que dice lo que debe estar dentro de una iglesia para que se lleve a cabo una ceremonia litúrgica en un espacio sagrado del cristianismo. Así, bueno, con esta introducción, pues vamos ya entrando en contenido de lo que corresponde a nuestro curso, los espacios sagrados del cristianismo y, pues como les hacía la observación, del cristianismo católico. ¿Por qué no iremos a las iglesias luteranas alemanas? No iremos a las iglesias anglicanas inglesas. Es un poco pleonasmo, pero bueno, a las iglesias anglicanas inglesas. Nos centraremos en el desarrollo del espacio sagrado, de la iglesia, del templo. También veremos pues estas formas de hablar del templo, hablar de la iglesia, para ir evolucionando nuestro tema. Los templos e iglesias en el cristianismo son espacios esenciales para el culto y la vida comunitaria. En un origen, y es parte de lo que un poco vamos a ver en la tercera parte de nuestra sesión del día de hoy, vamos a platicar cómo fue la primera etapa del cristianismo, en donde los primeros siglos no se pensaba en tener un espacio físico. Había que desarrollar, había que difundir las palabras de Jesús, había que expandir el cristianismo, había que sobrevivir en el cristianismo, porque hubo una época muy compleja para el cristianismo allá por los años 250 y aproximadamente hasta el 313, evidentemente después de Cristo. Hubo una etapa muy difícil en donde el objetivo era sobrevivir como cristianos. Entonces, ¿en qué momento se van a poner a hacer espacios sagrados? Y sí veremos en la sesión del día de hoy cómo a partir de ese 313 las cosas cambian y entonces se puede empezar a pensar en un espacio físico. Se reunían, pero pues tenían unas condiciones diferentes a las que iremos viendo cómo evoluciona la iglesia. Desde el nacimiento de Jesús en Belén, estos lugares han evolucionado notablemente, adoptando diversos estilos arquitectónicos, que era ya parte de lo que les exponía hace un momento. De hecho, cuando estudiamos arte medieval, el 90% del arte medieval está en las iglesias, en los templos, en los recintos sagrados. Es básicamente desde que estamos alrededor del año 800, 900, y pues hasta que entramos más o menos al Renacimiento, que es alrededor del año 1400, que empiezan ya a existir unas pretensiones estéticas para el edificio de la municipalidad. En Florencia van a aparecer los palacios para los grandes personajes como los Medici, y entonces empieza ya a existir una propuesta arquitectónica para los palacios. Se empieza ya a tener otros lugares a donde la arquitectura y el arte se va manifestando. Pero si nosotros nos ubicamos en el año 1200, en la época en la que está en plena construcción, por ejemplo, la Catedral de Notre Dame en París, pues todo está abocado a la iglesia. Todo lo que se crea desde el punto de vista artístico está en el espacio sagrado. Tanto la parte arquitectónica, estructural, la parte escultórica, que forma parte de la edificación. En el caso, por ejemplo, del gótico, los vitrales, que son verdaderamente un texto iluminado en esos cristales. Y luego también, pues toda la decoración que se va haciendo, decoración o toda la cuestión de las imágenes que están al interior de esas iglesias góticas, e incluso anterior a ello, en el románico, en el gótico, como les decía, ya en el Renacimiento empieza el arte a tener
otros lugares para manifestarse, pero en la Edad Media es plenamente enfocado al espacio religioso y se alcanzan pues unas manifestaciones artísticas verdaderamente extraordinarias y excelsas en esta espiritualidad con la que se construye la iglesia. Luego llegaremos al siglo XVII y los palacios, como el Palacio de Versalles, pues en cierta forma sustituyen a esta grandiosidad que tuvo el espacio sagrado en la Edad Media, pero siguen siendo espacios que tienen una importancia destacada dentro del proceso estético, arquitectónico, artístico. Y todo ello me refiero a lo que les había leído, que pues han evolucionado notablemente adaptando y adoptando diferentes estilos arquitectónicos, roles culturales y religiosos en el mundo cristiano occidental. La necesidad de un lugar de culto surgió para reunirse y llevar a cabo la Eucaristía. Un poquito voy a hablar de eso en esta tercera parte. Ahorita estamos en la primera parte, que es la introducción. La segunda parte, vamos a hablar un poquito más de los espacios sagrados en general. Y la tercera, reflexionar sobre estos primeros siglos del cristianismo. Una de las primeras reflexiones nos lleva a que entre el año 33 y el año 313 no hubo una conciencia de crear un espacio sagrado. Se reunían, y es a lo que voy en esta línea, se reunían en casas de las personas para recordar la Eucaristía, para recordar el agradecimiento, que es lo que significa la Eucaristía, y paulatinamente se va desarrollando la liturgia y el ritual de la misa. Pero básicamente era una reunión para reflexionar sobre el mensaje de Jesús, y había un momento en el cual se compartía el pan, y pues esto a la postre se convertirá en la parte de la Eucaristía o la comunión que ahora tenemos estructurada en la misa. Pero era un espacio, era un espacio particular. Y tardará casi, como les he comentado, tardará casi 3 siglos en que pueda empezar a desarrollarse un espacio físico. Recordando el momento en el que Jesús compartió el pan y el vino, ese momento de la Eucaristía, su desarrollo en Occidente ha sido definido por elementos que le otorgan un carácter sagrado. Y en esa introducción, pues les presento lo que va a ser nuestro programa. Vamos a tener 10 sesiones. Estamos en este momento con esta parte de la introducción de la primera sesión, introducción a los conceptos del espacio sagrado, la cronología del cristianismo primitivo, me faltó poner del cristianismo primitivo. La sesión 2, la próxima semana, vamos a remitirnos a los espacios tanto físicos como conceptual. O sea, nos remitiremos a el punto de origen con el antecedente, como les explicaba, del tabernáculo, platicar un poco sobre esta construcción de esta tienda ambulante que se construye en la época del Éxodo, cuando están a las faldas del Sinaí los israelitas, y pues se dan las instrucciones, o Yahvé da las instrucciones para que con esas instrucciones se construya el tabernáculo. Y posteriormente es esta misma necesidad de un espacio físico para que exista la presencia de Yahvé entre los israelitas, pues a posteriori se construirá el templo en Jerusalén, que muchas veces le llamamos el templo de Salomón, porque se construye en la época en la que está reinando Salomón, más o menos alrededor del año 900 antes de Cristo. Una cantidad de vicisitudes se vivieron en el templo, y de hecho, pues luego existen pasajes en los cuales Jesús contrapuntea a lo que se hace en el templo, porque llegó un momento en el cual en el templo de Jerusalén, ya lo importante era el ritual
y no lo que significaba la presencia de Yahvé en ese lugar. Un poco de eso hablaremos y también, una vez que muere Jesús, cuáles son esos primeros lugares sagrados, porque en principio la zona ahora tan conflictiva de Palestina e Israel, pues va a tener van a construirse allí pues varios lugares sagrados, de hecho son los primeros lugares sagrados, el Santo Sepulcro, el lugar en donde fue la última cena en el jardín de Getsemaní, donde se presentó Jesús. Entonces harán varios espacios sagrados que luego, con el transcurso del tiempo, pues fueron sufriendo algunas modificaciones, pero ese será parte del tema 2. O sea, ver esos años, incluso esos siglos anteriores al cristianismo, hasta llegar a la época de Jesús y luego lo que ocurre después de Jesús cuando se empiezan a construir los primeros espacios que recuerdan la vida de Jesús, pero esos primeros espacios se van a construir hasta el 313. O sea, por ejemplo, a Santa Elena, que se construirá luego el templo en el Calvario, pues le costó Santa Elena era la mamá de Constantino. Constantino va a ser muy importante para que podamos, por lo pronto, para lo que compete a nuestro curso, para que podamos hablar de espacios sagrados, pues va a tener que encontrar el lugar en donde quedó enterrada la cruz, la Vera Cruz. Y, eh, y luego entonces que lo encuentra, se construirá un espacio. Pues así pasará con muchos espacios que pues fueron en su momento eh, borrados pues pues del conocimiento, porque cuando estamos hablando del 313 pues el Imperio Romano ya había destruido el templo de Jerusalén en el año 70 y construyó el templo a Júpiter y N cantidad de edificaciones que tenían que ver con la religión romana, y había que entonces encontrar esos lugares pues en principio, allí construir los primeros lugares sagrados del cristianismo. Un poco resumiendo esta sesión 2 que ya les fui platicando bastante, para que se animen a la segunda sesión, pues es a partir del 313 los primeros lugares sagrados están en Tierra Santa y luego ya se van desarrollando hacia otros lugares. Llegaremos en la sesión 3 a la Alta Edad Media. Hay que recordar en este contexto en el cual vamos a iniciar que el cristianismo se va desarrollando a la par del Imperio Romano y prácticamente surgen al mismo tiempo. El Imperio Romano eh, inicia en el año 27 antes de Cristo y tiene sus momentos de esplendor alrededor de los años 130 al 200, más o menos. El segundo emperador, que es Tiberio, es el que está gobernando cuando nace Jesús. Y las condiciones que dio el Imperio Romano fueron determinantes para el desarrollo del cristianismo. Por ejemplo, para empezar, la propagación, porque el sistema de comunicación que existía en ese momento, cuando muere Jesús en el 33, era ya bastante eficiente para que pudiera existir un desplazamiento. En ese momento era un desplazamiento rapidísimo, porque había calzadas, porque había rutas de contacto por vía marítima, sino como Pedro y como Pablo llegaron tan rápido a Roma y luego allí murieron, y luego como Pablo pudo recorrer todas las costas griegas, todos los escritos de Pablo a los corintios, a los efesios, a los saloniquienses, a los atenienses, a los cretenses, pues es que existían las posibilidades que había desarrollado el Imperio Romano. Entonces,
la primera reflexión. Pero luego va a entrar la parte occidental, en donde se desarrollará el mundo católico versus la iglesia ortodoxa. Va a entrar en una etapa de reordenamiento. Cuando cae Roma en el año 476, toda la parte occidental, cuando les digo occidental, es lo que hoy correspondería a Austria, Alemania, Italia, Francia, que ni existían, ¿eh? Francia, España, Inglaterra, aquello queda hecho un tiradero. Había que recoger el tiradero. O sea, primero se tardaron en hacer templos porque los perseguían. Y luego, cuando empiezan a construir templos entre el 313 y el 476, aquello después del 476, cae Roma y la parte occidental se vuelve un desorden. Se tiene que volver a reordenar. Es el inicio de la Edad Media y en ese reordenamiento, ¿en qué momento se van a poder poner a construir espacios? No. Tardará mucho tiempo para que empiecen ya a crearse lugares verdaderamente significativos y pues tendremos que llegar a la época de un señor que se llamó Carlomagno, que fue coronado emperador en el año 800. Y Carlomagno tenía una consigna en su vida que era el fortalecimiento y la expansión del cristianismo. Va a ser muy importante en su momento para que entremos a esta nueva etapa, que luego, ya cuando llegamos alrededor del año 1200, entramos en esta sesión 4, en donde vamos a ver cómo se desarrolla el estilo románico, el estilo gótico. Ya empezamos a tener unos espacios sagrados verdaderamente imponentes. Ya el románico es imponente. El gótico alcanza unas dimensiones verdaderamente espectaculares. Y bueno, y platicaremos ahí un poco, pues el simbolismo de los espacios sagrados, tanto en el románico como en el gótico, pero también vamos a conocer cuestiones estéticas del arte, que será esta parte estética que veíamos, para luego ver el Renacimiento. Uno de los ejemplos más significativos del Renacimiento es la cúpula de Santa María de las Flores, un proyecto estructuro arquitectónico majestuoso, y luego, habiendo ya desarrollado este conocimiento de la cúpula, que se va a volver un elemento muy característico del espacio religioso occidental. Si pensamos en una iglesia, casi siempre vamos a pensar en una cúpula, pues prácticamente va a durar desde el 1400 al 1500, al 1600, al 1700, al 1800. Todavía la cúpula de la Catedral Metropolitana se estuvo construyendo hacia finales de los 1800. O sea, en un estilo plenamente neoclásico, la catedral, perdón, la cúpula de la Catedral Metropolitana. 1800, dije, no, 1900, principios de 1900. Y bueno, qué cúpula más significativa que la diseñada por Miguel Ángel en la Basílica de San Pedro. Y luego también este esplendor de las iglesias barrocas con esta ornamentación que lleva a unos niveles de creatividad verdaderamente suprema. Eh, Hace un momento les comentaba, en México, pues evidentemente tenemos una riqueza arquitectónica y religiosa en el barroco. Solo hay que, pues, ir, como les decía, a la Catedral Metropolitana o a Santo Domingo en Oaxaca o a Santa María Tonantzintla en Puebla, a Tlaxcala, eh, y así, a Zacatecas. Ay, la Catedral de Zacatecas es una cosa, yo siempre digo que es un coma visual, así como cuando eh, comes demasiada azúcar y te da un coma diabético. La Catedral de Zacatecas es un coma visual, es unos niveles de creatividad en ese barroco zacatecano, o el de Tasco, bueno, y así.
van viendo ustedes cómo las manifestaciones que tenemos pues son verdaderamente exquisitas en la parte barroca en México. Luego entraremos en el tema 6, en la sesión 6, la liturgia y las prácticas religiosas, cuáles son estos elementos que pues van desarrollando el templo desde el punto de vista simbólico y cómo se va creando toda esta serie de lineamientos que hacen que se desarrolle el templo, la arquitectura de la iglesia, al interior, lo que debe tener una iglesia para que se pueda llevar a cabo el ritual de la misa. Volvemos en la sesión 8 a la evolución estética del neoclásico a las iglesias contemporáneas y después el proceso de consagración de una iglesia, cómo es que toman esta sacralidad y finalmente el tema o la sesión 10, pues vamos a ver las diferencias entre una catedral, una basílica, una parroquia, una capilla, un santuario, pues será parte y también ver las más reconocidas en la historia. Así entonces va a ser nuestro programa y bajo este planteamiento del programa, pues reflexionamos sobre esta pregunta. ¿Alguna vez, es que fíjense, o sea, hemos visitado en el transcurrir de nuestra vida infinidad de veces una iglesia, más una que otras, porque es a donde acostumbramos ir. Y lo damos por sentado. O sea, damos el espacio religioso, la iglesia, la damos por sentada. Ahora, déjenme hago nada más una pequeña aclaración para iniciar. La palabra iglesia tiene tres significados o se aplica en tres circunstancias. La primera y la que le da origen al uso es lo que significa en griego eclesia, que es reunión, que era lo que hacían los primeros cristianos, se reunían, o sea, hacían una reunión, hacían una eclesia, una iglesia. Con el tiempo, este concepto de reunirse va creciendo en la organización, porque muy pronto fueron configurándose los obispos y las diferentes estructuras jerárquicas, y se fue creando la segunda aplicación de la iglesia como institución. Y aplica el tercer término, que es la iglesia como edificación, que muchas veces podemos hablar del templo o la iglesia. Quiero suponer que para diferenciar del templo de Jerusalén y del concepto de ese uso y la significación que tenía el templo de Jerusalén, pues es que se acostumbra más utilizar el concepto de iglesia como edificación, como edificio. Aquí siempre vamos a hablar de la iglesia como edificio. Habrá otro curso para la historia de la iglesia como institución, que también es muy interesante porque es cómo se fueron configurando las estructuras que hoy existen en el cristianismo, pues es también esta parte del desarrollo de la iglesia. Pero una vez hecha la aclaración, vuelvo a esta reflexión. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo se creó el lugar en donde te encuentras durante una misa o una ceremonia religiosa? Es sorprendente cómo los espacios sagrados del cristianismo, como parroquias, catedrales, basílicas, etcétera, han evolucionado a lo largo de los siglos para convertirse en lugares llenos de simbolismo, belleza y espiritualidad. Este aspecto es poco estudiado y por eso es muy interesante explorar el fascinante proceso tras el cual estos espacios se han desarrollado desde perspectivas litúrgicas, simbólicas y estéticas, y cómo han surgido distintos estilos artísticos en su evolución. La Basílica de San Pedro, que es la que estamos viendo en este momento, pues es
un proceso, como acostumbraban también a tener las construcciones de aquellos espacios sagrados, de muchos años. La primera propuesta de la catedral, de la nueva Basílica de San Pedro, porque existía una basílica posterior al 313, que fue completamente demolida y se comenzó a construir esta nueva edificación alrededor de los 1430, 1450. El primer proyecto, el que ya hablaba de una cúpula central, fue de un arquitecto que se llamó Bramante, y posteriormente hubo algunos que estuvieron en el Inter. Luego llegó Miguel Ángel. Sabemos que pues una de las obras más majestuosas que existen en el Vaticano es la Capilla Sixtina, la cúpula de la Capilla Sixtina. Pues durante todo ese tiempo que Miguel Ángel estuvo en el Vaticano, también diseñó la cúpula, que es la que estamos viendo, y luego va creciendo el proyecto de la Basílica de San Pedro, porque originalmente era un proyecto central, era la cúpula, y alrededor se desarrollaba el proyecto, pero va a ampliarse, y el señor Carlo Maderno es el que termina pues este proyecto con la fachada que estamos viendo, pues en un estilo completamente barroco. Luego vendrá lo que ya es la plaza de San Pedro, con esas columnatas y las esculturas de Bernini, que son pues ya en una etapa completamente barroca. Vemos aquí, déjenme quito yo para no taparle la cúpula a la Catedral Metropolitana, los espacios sagrados del cristianismo son más que edificios, son lugares donde lo divino y lo humano se encuentran. Cada elemento dentro de una iglesia tiene un propósito y un simbolismo profundo. Por ejemplo, el altar, ubicado en el punto focal del templo, representa tanto la mesa del sacrificio, la última cena de Jesús con sus discípulos. Este es el lugar en donde se lleva a cabo la Eucaristía, el sacramento central del cristianismo, que conmemora el sacrificio de Jesús por la humanidad y se agradece por ese sacrificio. La iglesia también está llena de símbolos que hablan de fe y la historia cristiana. Por ejemplo, en una iglesia gótica, déjenme ver si tengo la gótica, a continuación se las voy a adelantar aquí. Las vitrales están llenas de símbolos que hablan de fe. Los vitrales, por ejemplo, no solo embellecen el lugar con la luz colorida, sino también cuentan historias bíblicas y enseñan lecciones de fe. El uso de agua bendita al entrar en la iglesia simboliza la purificación y el bautismo, un recordatorio constante de la iniciación en la vida cristiana. La liturgia, que es la forma en la que se llevan a cabo los rituales religiosos, han influido profundamente en la arquitectura de las iglesias. La deposición de espacios está diseñada para facilitar la participación de los fieles en los rituales. Y les pongo, por ejemplo, esta otra iglesia, que es la de la Basílica del Pilar en Zaragoza, en España, que es un espacio inmenso. Los españoles, muy dados a estas fastas peregrinaciones, pues tiene justamente lo que les leía hace un momento, van también adaptándose los espacios religiosos para el tipo de actividad que tienen estos eventos. El diseño de las iglesias también refleja el calendario litúrgico durante la Cuaresma. Se pueden cubrir con telas moradas, un color que simboliza el arrepentimiento y la penitencia. En Pascua, las iglesias se adornan con flores y colores brillantes, celebrando la resurrección de Cristo. A lo largo de la historia, la arquitectura de las iglesias, ay, perdónenme, es que, y ahora me voy a una muy contemporánea y muy, pues, muy conocida. La Sagrada Familia en Barcelona. A lo largo de los siglos, la arquitectura de las iglesias ha pasado por diversas fases estilísticas.
cada una aportando su propia belleza y simbolismo. Podrían probablemente preguntar, ¿qué estilo es la Sagrada Familia de Barcelona? Y yo muchas veces les digo, pues ese estilo, la Sagrada Familia de Barcelona. Aunque allí hay una aportación muy importante al estilo arquitectónico de quien crea el proyecto inicial, un arquitecto que se llamó Antoni Gaudí, un arquitecto extremadamente apegado a la vida espiritual y religiosa, y muere cuando se está construyendo pues, la muy primera etapa de la iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona, atropellado por un tranvía. Es muy particular la historia porque el tranvía, estoy hablándoles de muy, muy principios del siglo XX, y el tranvía era pues un sistema de transporte supermoderno. Y entonces siempre se reflexiona cómo la modernidad, o sea, a veces se dice, la modernidad mató a Gaudí, porque el tranvía lo atropelló y muere Gaudí. Pero su herencia espiritual es tan fuerte que está en proceso de canonización y muchas veces se pretende establecer como el santo de los arquitectos. Cuando vemos el estilo arquitectónico y de repente nos resulta un poco complejo, complejo entenderlo, yo les invito a que luego por allí busquen imágenes de la Sierra de Montserrat en Cataluña, que está a las afueras de Barcelona, y a la hora que vemos esas peñas, esos peñascos de la Sierra de Montserrat, es cuando uno dice, no, pues ya me queda clarísimo que está inspirando estas formas que parecen tan complejas o raras a Gaudí. Se ha trabajado, es un templo que tiene la concepción de ser un templo expiatorio. Un templo expiatorio es aquel que en principio se construye únicamente con las donaciones con las que los fieles expían sus culpas. Pero bueno, ay, perdón, en el recorrido ha tenido tanto éxito la Sagrada Familia que el Estado catalán, la Generalidad de Cataluña, ha aportado unos recursos importantes a la construcción en los últimos años. Ha crecido el proceso de construcción de una manera bastante importante y se ha cuestionado el valor expiatorio que tenía la iglesia. Gaudí sabía que no se iba a concluir durante su vida y dejó indicado que cada arquitecto que llegara debía pues darle su propio estilo. Y así ocurre. Se pueden ver como las diferentes etapas de los diferentes arquitectos. Bueno, Gaudí es un tema también interesantísimo, pero que nos lleva a otro curso, que sería el modernismo. Y el modernismo catalán, que es riquísimo. En los primeros siglos del cristianismo, las iglesias se construían a menudo en forma de basílica romana. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Un estilo que era práctico para las grandes reuniones. Concebir y crear espacios sagrados en el cristianismo fue un proceso largo y complejo que no ocurrió inmediatamente tras la muerte de Jesús, como ya les comentaba hace un momento. Durante muchos siglos, puntualmente durante 3 siglos, los cristianos no tuvieron oportunidad de desarrollar espacios dedicados a su fe. Desde mediados del siglo III, el cristianismo, perdón, desde mediados del siglo III, perdón, sí, del siglo III, el cristianismo fue perseguido. El siglo III estamos hablando de 250 después de Cristo, lo que hacía imposible, pues, construir nada. Por eso les decía, era importante sobrevivir. En aquella época, los primeros cristianos se reunían en casas donde celebraban pequeñas ceremonias que recordaban el momento en que Cristo compartió el pan y el vino con sus discípulos. Así, pues vamos haciendo
ese recorrido, que ya lo veíamos hace un momento, más allá de su belleza y simbolismo, los espacios sagrados son lugares de encuentro personal con lo divino. Entrar en una iglesia puede ser una experiencia transformadora, un momento de paz y reflexión en medio del bullicio y la vida cotidiana. La atmósfera tranquila, el olor a incienso, la luz suave filtrada a través de las ventanas o vitrales, todo contribuye a crear un ambiente que invita a la oración, a la meditación y al respeto. Cada visita a un espacio sagrado puede ofrecer algo nuevo, una nueva perspectiva o una sensación de renovación espiritual. Es un recordatorio constante de la presencia de lo sagrado en nuestras vidas y de la comunidad de fe a la que pertenecemos. Los espacios sagrados del cristianismo son mucho más que edificios. Les pongo aquí las dos basílicas de Guadalupe. Son mucho más que edificios. Son testigos vivos de la fe, la historia y la cultura cristiana. Cada elemento arquitectónico y artístico, cada ritual y símbolo contribuye a crear un ambiente en donde lo divino y lo humano se encuentran. Al explorar el simbolismo religioso, la liturgia y el significado espiritual de estos lugares, podemos apreciar más profundamente la rica herencia que representan y la importancia que tienen en la vida religiosa. Así que, este es un exhorto. La próxima vez que entres a una iglesia, tómate un momento para observar y reflexionar sobre el increíble proceso de creación y evolución que ha dado lugar a ese espacio en el que te encuentras. Descubrirás que cada detalle, cada símbolo y cada estilo arquitectónico tiene una historia y un propósito, y que todos juntos crean un lugar donde podemos profesar la religión y la creencia. Bueno, pues así va siendo parte de nuestra introducción. Esta, aquí, evidentemente, utilicé la diapositiva de otro texto, pero aquí vamos a la parte de la introducción. Los dos subtemas, si son correctos, me disculpo por mi error. Cronología general del cristianismo primitivo y la importancia de la sacralidad en el cristianismo. Bueno, pues toda esta reflexión que hacía hace un momento es parte de esta introducción. Este concepto ya lo leí, entonces no me voy a detenerlo. En los primeros siglos del cristianismo occidental, las iglesias eran casas privadas o santuarios en tumbas de mártires situados en los límites de las ciudades. Este punto sí empieza a tomar relevancia para nuestra concepción de sacralidad. Una de las, uno de los elementos que le va a dar esta sacralidad es que, o son santuarios en donde, como lo expongo en este texto, se enterró a un mártir, y entonces ese lugar comienza a ser venerado por esa significación que tiene. Y sobre él, cuando ya se pueda construir, se construirá una edificación que tendrá ese valor sagrado, por lo que significó desde el principio, al estar allí una persona que tuvo un papel importante en el proceso y en el desarrollo del cristianismo. Muchas veces también se construirán en lugares en donde ocurrieron eventos significativos. La Basílica de San Pedro, que la volvemos a tener en esta imagen, pues tiene varios de esos elementos. Por un lado, es en esa zona, en ese lugar, en donde fue martirizado Pedro, y tiene entonces ese valor de ser un santuario, porque se veneró durante mucho tiempo, se tenía la referencia cuando se pudo ya profesar abiertamente la religión, se retoma ese espacio y ocurre, pues, perdón,
Ay, perdón, es que luego me dan estos ataques de tos. Bueno, y entonces se recuerda ese momento y toma pues este valor tan significativo. En Roma, las primeras basílicas, como la que les decía, la de San Pedro, o más adelante San Pablo, que también fue martirizado y murió en Roma, se llama extramuros porque estaba fuera de los muros que delimitaban la ciudad. Casi todas las ciudades romanas estaban amuralladas, y lo que ocurrió en la de San Pablo, en el lugar en donde fue martirizado, estaba fuera de las murallas, por eso es extramuros, o San Lorenzo también fuera del muro. Es lo mismo que extramuros, nada más que, pues bueno, el nombre, podemos decir, oficial es Fiori Lemura. San Lorenzo, también un mártir muy significativo en estos siglos, en este inicio del siglo IV, siguen ese patrón de comenzar a reconocer esos lugares sagrados por lo que significan esos personajes, y a partir de allí, cuando se pueda, se empezarán a construir los lugares sagrados. Aquí ya nos empieza a dar uno de los elementos de por qué estos son lugares sagrados. A diferencia de lo que ocurrió con una sinagoga o con una mezquita, que no tienen esa referencia de haberse construido en un lugar por un significado. Este es el inicio. Luego veremos qué pasa cuando una iglesia es construida en un lugar donde no ocurrió un evento significativo, pero que debe tener ese valor sagrado. Bueno, pues eso lo veremos más adelante, porque sí debe sacralizarse el lugar en donde se va a llevar a cabo la construcción. Si no ocurrió un evento, por ejemplo, lo que ocurrió en la Basílica de Guadalupe. Ahí es evidente, está el Pocito, está la iglesia en donde hace la aparición, que tiene ese santuario, porque es ese lugar a donde se reconoce que es donde fue la aparición de la Virgen, y luego todo el espacio donde se construye, pues tiene esa significación de ser el monte del Tepeyac. Pero hay otras iglesias no ocurrió algo significativo para que se construyera ahí, pero que sí se le tendrá que dar un valor sacro a dónde se va a construir. Bueno, pues eso será parte de lo que veremos adelante. Todo esto, o sea, todo este proceso se consolidó en el siglo IV, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Con el tiempo, y entonces aquí ya va a aparecer un segundo elemento que va a ser necesario. Con el tiempo, las reliquias de santos se trasladaron a iglesias en diferentes lugares, pudieron ser centros urbanos, y esto le empezará a dar otro valor de sacralidad. Los, por ejemplo, Santiago de Compostela tiene las reliquias de Santiago, del apóstol Santiago, y entonces toma ese valor sagrado a partir de que esa iglesia, ese edificio, resguarda las reliquias de, ay, perdón, se me fue la idea, del apóstol Santiago. O nos vamos a la Catedral de Colonia en Alemania, y entonces esa catedral resguarda las reliquias de los Reyes Magos. Y así van apareciendo esta serie de concepciones simbólicas que son dogmas de fe. O sea, no son planteamientos que vamos a cuestionar. Son dogmas de fe y son los elementos que le dan ese valor sagrado a esos lugares. En ese recorrido, pues como les decía, crear estos lugares sagrados fue un largo proceso. Durante los primeros siglos del cristianismo, los espacios sagrados también eran secretos debido a las persecuciones. Va a ser en el 313, les hago un recorrido muy rápido. ¿Por qué vamos a llegar a ese año? La etapa primigenia
o primitiva de la religión, del cristianismo, se conoce como el cristianismo primitivo, no porque fuera primitivo en el concepto que a veces tenemos de, es que es muy primitivo, es primitivo porque es primero, o sea, debería ser un poco, o más bien, nos da un poco más de reflexión, el cristianismo primero, los primeros siglos del cristianismo. Pero en los textos se estudia como el cristianismo primitivo. Este transcurre entre el año 33, incluso, bueno, desde el 30, cuando ya empieza la etapa ministerial de Jesús, y culmina en el 380. El 380 es el año en el cual un emperador que se llamaba Teodosio declaró que el cristianismo era la religión oficial de Roma. Fue un proceso que se vino gestando primero con Constantino, que es el que va a redactar el Edicto de Milán. Ese emperador que se llamaba Constantino, ahora San Constantino, junto con su madre Helena, va a decretar en ese edicto la libertad de cultos. Evidentemente, en donde más impacta es en el cristianismo, porque la religión que más se había extendido en el Imperio Romano entre el 33 y llegamos al 313 era el cristianismo. Y entonces muchas veces en textos dice, el edicto de Milán fue el que permitió la profesión del cristianismo. Y en realidad el edicto de Milán es libertad de cultos que no fueran romanos. Más adelante, este mismo emperador, Constantino, va a reunir a los más obispos que pueda, porque había muchas formas en las cuales se concebía la vida religiosa y la naturaleza de Jesús, y los va a reunir en Nicea para crear un solo, para desarrollar una sola creencia en la naturaleza de Jesús. Y ahí es en donde se determinan las tres naturalezas divinas, lo que se conoce también como el credo niceno, por Nicea, o el credo trinitario. Estos dos eventos son los que permiten que el cristiano pueda salir a la luz. Le otorgará Constantino algunos espacios, algunos espacios físicos en Roma, pero también va a empezar a construir esta serie de edificaciones en Tierra Santa. Esa es la primera etapa. Gradualmente, estos espacios que se habían concedido, como les decía hace unos segundos, cayeron en desuso. Finalmente fueron cerrados por los decretos de Teodosio a finales del siglo IV, esos espacios paganos. Algunos fueron rechazados por los cristianos por el uso pagano, pero también porque su forma no se ajustaba al ritual cristiano. En aquellos primeros años del siglo IV, en la parte occidental, solo un tipo de edificación parecía adecuado y ese era la basílica. La basílica era que luego se convierte en un concepto que siempre mencionamos en nuestro lenguaje litúrgico y religioso, pero la basílica ese es un edificio netamente pagano, romano. Es era un lugar multifuncional que ocurría, o más bien se encontraba dentro del foro romano. En la parte inferior de la imagen les puse un pequeño fragmento de un foro romano. Un foro romano no era como el Foro Sol, o sea, era más bien como los jardines de las ciudades que tenemos ahora, en donde está el jardín y hay una zona porticada alrededor. Era más bien esa concepción la que tenía el foro. Y
Uno de los edificios, además de que estaba siempre el templo a Júpiter, y de otro lado podía estar el Senado, siempre había una basílica que era la casa de el, vamos a decirle, el Basileo, que era el gobernador en turno. Y esa casa tenía multifunciones. Allí podían llevarse a cabo juicios, reuniones para celebrar algún triunfo de una guerra. Incluso en algunas ciudades del Imperio Romano, pues el clima no permitía que en invierno el mercado se pudiera poner al exterior y entonces funcionaba también para poder ubicar el mercado. Esta es una de las razones que les digo que muchas veces no les gustó a los cristianos porque pues tenía esos usos paganos. Pero al final del tiempo se empezó a transformar en una forma muy utilizada por el cristianismo. Esta nave central, lo vemos en la parte, en la planta que les puse, donde están las flechitas, hay una nave central y dos naves laterales, y la imagen que está aquí abajo, esta imagen de aquí es una basílica romana, en donde pues se puede ver cómo están cortados los espacios en las naves laterales, las que están de color morado, pero a la hora que nos vamos a la otra basílica, la de acá, toman el mismo esquema, pero ya abren todo el espacio con una nave central, que será en donde, por ejemplo, hoy están las bancas, y luego las naves laterales, que es donde muchas veces se pueden hacer procesiones. Al fondo siempre hubo un elemento que se llama ábside. Esta parte curva que está a la parte del fondo, que si bien en la imagen que tenemos en esta, pues, representación tridimensional, nos ponen la escultura de un emperador tipo Júpiter, perdón, tipo Júpiter. La realidad es que no había esculturas. Este era un espacio que se usaba para transmitir el mensaje. La forma cóncava era pues una especie de micrófono y a través de esa forma pues se transmitían los diferentes mensajes. Fue cobrando un simbolismo más hacia la parte del altar y la zona del relicario en las basílicas cristianas, pero fue un punto de partida de los espacios religiosos en el cristianismo, esta basílica romana. En todo este planteamiento general, ya iremos desarrollando más esta estructura, pues volvamos a qué pasó en estos primeros siglos del cristianismo. La próxima sesión vamos a ver esos lugares sagrados que se crearon tras la muerte de Jesús, donde están el Santo Sepulcro y todos los espacios que, pues en principio, fueron los primeros lugares sagrados del cristianismo. Vamos a hablar un poquito de también este desarrollo de estas primeras grandes construcciones que luego formarán parte de la Iglesia Ortodoxa. Pero antes de que lleguemos a eso, pues ver aquí qué pasó en estos primeros siglos del cristianismo, en los cuales, como les decía, pues no había espacios religiosos. Tras la muerte de Jesús, hacia el año 33, comenzó la tarea de los apóstoles y el cristianismo de difundir la palabra de Jesús. En un principio, muy en un principio, la idea era transformar la forma en la que vivía la comunidad judía, evidentemente en Judea. Estamos, como les decía, hablando del año 33. En ese momento está gobernando un emperador que se llama Tiberio. No se pretendía crear una nueva religión. Los apóstoles, en realidad, lo que pretendían era transmitir a la comunidad judía el mensaje de Jesús. La comunidad judía, además del territorio que pues hoy compete mayormente a Israel,
ya se había desarrollado también hacia las costas de lo que hoy es la parte occidental de Turquía. Esta zona que ven donde dice, por ejemplo, Patmos, pues casi que aquí abajo de mí, y luego un poquito arriba, Bizancio, ya se habían desarrollado comunidades judías de habla griega. Pero bueno, así en ese 33 inicialmente, pues era esta idea que tenían los apóstoles. Un poco después llegó Pablo, y Pablo es el que empezó con el planteamiento de que el mensaje debía ir más allá de la comunidad judía y llevarse también, en principio, a las comunidades griegas judías, que son las que les digo que están en la costa occidental de Turquía, y posteriormente empieza también a plantear que debe ir a los gentiles. Los gentiles eran los no judíos. Allí hay una serie de discusiones, relativamente pronto se conocieron Pablo y Pedro, y cuando ya se acepta que debe ser más allá de la comunidad judía, pues es luego cuando empieza la difusión por todo el Imperio Romano y empezamos a ver allí, pues cómo ya hay territorios hasta lugares, por ejemplo, en Logdunum, hoy es Lyon, Francia, evidentemente en Roma. Allí pues nos marca el año 63, que es cuando es ejecutado San Pedro. Un poco después fue ejecutado Pablo, y empieza a tener como toda esa serie de contrapuntos. Pero pues es un primer inicio, y desde muy pronto, al existir esos puntos de referencia del organismo y de la organización del Imperio Romano, lo que fueron determinando los sucesores de los apóstoles es nombrar líderes, que serán los obispos, en estas grandes ciudades. Muy rápido empezaron a existir los obispados, pero entiéndanme que estamos en una etapa muy, muy primigenia del cristianismo. Los primeros años se pueden dividir en tres etapas. La primera, la del ministerio de Jesús, aproximadamente entre el año 30 y hasta su muerte. Sus seguidores eran judíos, se centraba en su mensaje del reino de Dios, en la forma en la que se debía cambiar la manera en los que el pueblo judío estaba viviendo. Entre otras cosas, por ejemplo, el ritual que se hacía en el templo de Jerusalén llevaba o conllevaba a que hubiera un sacrificio de un cordero, y el tipo de requerimientos para poder hacer ese ritual, pues tenía alrededor de ese ritual una cantidad de intereses y una cantidad de personas hacia el ritual, y aquello ya iba más allá de la creencia y la vida religiosa, y se convirtió pues en una especie como de idolatría al evento, o sea, al sacrificio, y se creía que al hacer el sacrificio del cordero, pues entonces ya quedaba uno resuelto en sus cuestiones religiosas. Y parte de lo que transmitía Jesús es que no es la acción del sacrificio, sino la creencia de que Yahvé está en el templo y de lo que significa hacer el sacrificio. Cuestionó ese ritual, evidentemente, que fue una de las cosas que empezaron a causar problemas, porque el ritual, insisto, conllevaba una serie de intereses. Los que vendían las ovejas, los que los acarreaban, los que hacían todos los recorridos, los que tenían pues toda esa serie de intereses, porque pues imagínense las cantidades de carne que en principio se supone que no se podía ni comercializar ni comer. Cada parte del sacrificio estaba destinado para una cuestión litúrgica. Aquello ya se había desvirtuado por completo.
Estaban los fariseos por un lado, que vivían esta vida muy en regresar a las formas religiosas. Estaban los saduceos, que eran los que tenían todos estos intereses, todos estos intereses alrededor del templo y de los rituales, una casta sacerdotal muy empoderada y con muchos intereses. Y luego, por otro lado, estaban los esenios, que eran todavía más ascéticos que los fariseos, y estaban subyugados por Roma. Van a empezar a reaccionar ante ciertas acciones que Roma cometía hacia Judea, y en la concepción judía esperaban al Mesías, pero el Mesías judío es un líder político y es un líder militar que los va a llevar a la liberación. Y Jesús no era ni un líder político ni un líder militar. O sea, cuando se sabe que nace el Mesías, pues lo que esperaban es ser el líder que los uniera como grupo y que les configurara una fuerza para poderse liberar de Roma. Y pues a Jesús jamás le interesó eso y ya sabemos lo que pasó. Cuando muere Jesús, comienza el periodo apostólico. Después de la muerte y resurrección de Jesús, los apóstoles, del griego los enviados, formaron las primeras comunidades cristianas, primero en Jerusalén y en otras partes del mundo. Y como les decía, la tercera etapa, cuando Pablo, que primero perseguía a esos apóstoles, a esos cristianos, lo pongo entre comillas porque no tenían ese nombre, eh, fue crucial en la difusión del cristianismo entre gentiles y planteó la idea de que la fe en Cristo era suficiente para la salvación y no dependía de la observancia de la ley judía. O sea, allí es cuando prácticamente se separan del judaísmo y empieza un camino que va pues a ir hacia lo que hoy conocemos como el cristianismo. La decisión de no imponer la circuncisión. Este Consejo de Jerusalén es el punto de inflexión, es el momento en el cual todos quienes habían aceptado la palabra de Jesús se van a separar del judaísmo y van a aceptar que ya no forman parte de la comunidad judía. Evidentemente, entre los más representativos estaban los apóstoles y Pablo. Se llevó a cabo entre los años 49 y 50. Y aquí, cuando se empieza a convocar a la comunidad gentil a esta serie de convivencia para recordar el momento de la Eucaristía, pues una de las reflexiones era si se debía imponer la circuncisión para que formaran parte de la comunidad, sabiendo que la circuncisión es uno de los elementos más representativos. Regálenme un segundito, por favor. Y pues el consejo se menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento y puede considerarse como la ruptura. Esto permitió la expansión del cristianismo en comunidades judías y evidentemente, pues aquí lo que trato de expresarles es cómo esto también permite que pueda empezar un crecimiento bastante más desarrollado. Los miembros judíos liderados por Pablo y Bernabé decían que la fe en Cristo era suficiente para la salvación y el concilio reunió a Pedro, a Santiago, a otros apóstoles y evidentemente a Pablo. El decreto fue emitido y fue el punto de inflexión que reconoció al cristianismo como una religión independiente del judaísmo.
va a desarrollarse aquí lo que también conocemos como el periodo prenicénico o esta etapa del cristianismo primitivo. Ese concilio que ya les mencionaba hace un momento, pues se va a convertir en el punto de inflexión del desarrollo del cristianismo, porque cuando se determina que es la creencia trinitaria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que también se decreta es que esa es una ley universal. Y católico viene del griego y significa universal, lo cual hace que sea el cristianismo universal. O sea, todo aquel que va a profesar la fe en Cristo debe creer en la Trinidad. Y todo aquel que no cree en esa triple naturaleza divina es un hereje. Empieza entonces ahora la persecución a un grupo que se conocían como los arrianos, que era la otra postura que exponía que Jesús pues era un apóstol perdón, un profeta con unos niveles verdaderamente extraordinarios, pero que no era divino. Y aquí, pues todo aquel que creyera en el planteamiento arriano empieza a ser perseguido. Bueno, ese es el punto de inflexión, ese es el concilio de Nicea. Allí es donde se establece el credo. Se ha ido adaptando y ha tenido algunas reestructuraciones a lo largo de los siglos, pero el credo que creemos en la misa, yo creo en un solo Dios, etcétera, ese es el credo que se establece en Nicea. Y es determinante. Miren, Constantino eh, siempre va a quedar como este emperador eh, que tiene como esa dualidad, porque no es que él fuera un ferviente creyente del cristianismo. Su madre sí, Helena, la madre de Constantino, ella era así una ferviente creyente, era una cristiana devota, creyente de corazón. Tanto así que pues es la que va a buscar de forma con gran ahínco la cruz hasta que la encuentra. Y luego la cruz pues se va a convertir en un elemento muy significativo. Pero Constantino más bien se da cuenta del crecimiento que ha tenido el cristianismo, pero además de el fortalecimiento y los sustentos teológicos, filosóficos y la creencia que tiene el cristianismo. Por eso les pongo estas tres etapas, porque hay todo un momento en el cual el cristianismo se reflexiona bajo la filosofía griega, se profundiza y se analiza y tiene un sustento teológico filosófico importantísimo. Y Constantino se da cuenta que no es una religión que tiene una serie de creencias y rituales, sino que tiene un sustento muy poderoso y lo empieza a apoyar. Y allí es en donde pues va a llevar a cabo este concilio, pues para que no se conflictúen entre cristianos, porque él, desde el punto de vista político Constantino, lo que necesita es un cristianismo unificado, no enfrentado. Constantino, o sea, hizo de las suyas, o sea, mató a su esposa, mató a su hijo, o sea, es un personaje muy, muy controversial. Al final se confiesa y pues muere con sus pecados perdonados. Bueno, pero al final del día termina siendo determinante para que se pueda configurar este cristianismo post-Nicea, que es el que hoy se profesa, que es la creencia trinitaria. La primera etapa, me fui al final, me fui porque es tan importante el 325. Este concilio es
es crucial, es determinante, es un hito para la historia del cristianismo, porque si no se hubiera determinado esa creencia trinitaria y se hubiera obligado, porque además hay un decreto imperial, porque además ya está apoyado por el imperio. Antes de ese concilio, el cristianismo creció por diferentes lugares, todos creyendo en Cristo, todos creyendo en Dios, todos aceptando los textos de los apóstoles, pero incluso todavía no se consolidaba la Biblia como hoy la conocemos. Había algunos que utilizaban evangelios apócrifos. Luego ya vendrá también en el periodo post-Nicea, en donde se va a consolidar ese Nuevo Testamento con los libros que tiene el Nuevo Testamento y punto. Y empieza a tener una serie de cánones, pero que esté siendo apoyado por el imperio va a ser determinante. Muy pronto, como lo pueden ver, muy pronto va a llegar Teodosio y él va a ser todavía más estricto que Constantino al convertirlo en la religión oficial, pero Nicea es un punto de inflexión. Si vamos a hablar de espacios sagrados, es hasta después del 325, desde el 313, pero de forma ya oficial, que entonces empezará este proceso de construcción de espacios. Y ahí nos iremos a Tierra Santa. La era apostólica es la primera, después de Cristo, que abarcó desde la muerte de Jesús, la difusión de sus discípulos, hasta la muerte de Juan en el año 101. Luego vendrá la era de los apologistas, que tiene dos requerimientos, por decirlo así. El primero es que debían ser personas que habían conocido a los apóstoles, pero la otra cuestión es que sus formaciones, escolásticas, no escolásticas, no, porque la escolástica es un movimiento más de la Edad Media. Sus formaciones, pues, educativas, les llevaban a tener argumentos de conocimiento para poder, en un momento dado, defender los ataques que hacían de las creencias del cristianismo. También por eso se llaman apologistas, porque defendían los planteamientos, pero no era nada más de defenderlos. Yo creo en eso y lo defiendo. No, o sea, los argumentaban con fundamentos filosóficos, teológicos profundos. Y se desarrolla cuando empezamos en el siglo III, a partir del 200 y en adelante, una etapa que es la edad de oro de los padres de la iglesia. Allí aparece un San Agustín en ese periodo, un poco más adelante, como en el 400. Allí aparecerá otro padre de la iglesia que es Orígenes. Aparece uno que está considerado por uno de los grandes papas, que es Esteban, pero porque no solo era su actuar, era este conocimiento y estos escritos que van a ser determinantes para el desarrollo de la iglesia. Para cuando llegamos al 700, pues hay una cantidad de escritos, reflexiones, planteamientos, discusiones filosóficas, o sea, muy profundas, que es pues una etapa que le da sustento y cimiento a este cristianismo primitivo. El siglo II fue el apogeo del Imperio Romano. Como les decía, el Imperio Romano casi que va creciendo a la par que el cristianismo. A veces se tiene como esta confusión y se dice, es que Jesús vino a ordenar el desorden que tenían los romanos, porque los romanos eran un despiporre. Es más, todavía ni Calígula eh, estaba gobernando cuando Jesús, insisto, era este señor que se llamaba Tiberio. O sea, los romanos están empezando el Imperio Romano. Calígula y Nerón, miren, es Tiberio y luego siguió Calígula y luego siguió Claudio y luego siguió Nerón.
En la época de los apóstoles están estos emperadores que están hechos una locura, pero ¿ustedes creen que Nerón o Calígula se enteraron de los cristianos? O sea, porque lo ponen a Nerón en las películas, no ponen que Nerón manda a llamar a los cristianos y los matan en el Coliseo. ¿Cuántos cristianos pudo haber en el año 67? O sea, y ven que las películas ponen así, ¡ay, los llevan! O sea, ¿cuántos cristianos pudo haber en el año 67? Digo 67 porque Nerón muere en el 69. Entonces, a lo que quiero ir con esta reflexión es, o sea, ni se enteraron, iban creciendo de forma importante, pero el Imperio Romano estaba en su inicio junto con el cristianismo. Y también Jesús vino a los romanos. Yo no vine a decirle nada a los romanos. El siglo II, como les decía, fue el apogeo del imperio. Es una época que se conoce como la de los 5 emperadores buenos, porque fueron muy buenos. Uno de los más significativos es uno que se llama Adriano. Había alcanzado su máxima extensión y a inicios del siglo III comenzaron los tiempos de crisis y estos pues van a tener su momento más complicado para el cristianismo, porque ahí sí, ya cuando llegamos al 284, entonces ya había crecido de forma importante el cristianismo, ya había una amenaza al emperador, y Diocleciano pues es el que va a decretar esta persecución, que son las grandes persecuciones. Todo este tiempo anterior había dos formas: o se reunían en sus casas a celebrar la Eucaristía, que incluso eran casi que reuniones privadas, y la otra es las famosísimas catacumbas, que lo que se tenía era un espacio para enterrar a los muertos. Y en estos lugares no es que ahí se hicieran las reuniones, o sea, ahí se honraba a la persona que había muerto y pues tenía esa significación de ser el lugar en donde estaba la persona que había fallecido. Eran los dos lugares sagrados que existían en ese momento. Bueno, en realidad los dos, digo, porque la casa no era sagrada, pero cuando se estaba desarrollando la ceremonia, pues era la casa de la iglesia, o sea, de la reunión. Bueno, Roma era pluralista en términos religiosos, había una gran variedad de cultos y creencias, pero el cristianismo sí empezó a desestabilizarlos. Esto creó un entorno propicio para la propagación del cristianismo. Las mismas comunicaciones le ayudaron a que se propagara, porque era relativamente fácil, hasta que aparecen estos dos concilios, ya, bueno, el edicto y el concilio, que son los que van a ser nuestro punto de partida para los espacios sagrados. O sea, lo que yo quería plantearles en esta primera etapa pues tan teórica del desarrollo del cristianismo es que entre la muerte de Jesús y el año 313 o 325 no tenemos espacios sagrados. Hay reunión, está la eclesia, la domus ecclesia, porque es a donde se reúne. Pero es hasta que ocurren estos dos eventos, como ya les decía, el edicto de Milán es el que se puedan profesar las religiones, el concilio de Nicea, ya expliqué de qué se trata el concilio de Nicea, ya no me voy a regresar, pero ambos eventos, ambos eventos impulsaron el crecimiento del cristianismo y fomentaron la construcción de iglesias como centros de culto y poder en todo el imperio. Si dividimos el mapa en dos partes, el mapa que tenemos acá, este mapa, la parte occidental de Roma hacia España, vamos a ponerlo, pues allí lo que llegó a utilizarse en un principio era esas basílicas que estaban construidas, que paulatinamente fueron cayendo en desuso porque ya no existían
estas formas romanas cuando estamos en el 380 en adelante, pero en la parte oriental, puntualmente allí donde tenemos Jerusalén, ahí sí se construyeron los primeros lugares con una intención de crear y venerar los lugares sagrados que tuvieron que ver con la vida de Jesús. Esos serán nuestros primeros lugares sagrados. Entre el 380 volvemos a la parte occidental. El 400, el 450, después de aquel esplendor que tuvo el Imperio Romano alrededor del año 180, paulatinamente va decayendo hasta que finalmente Roma cae en el 476. Se conserva toda esta estructura imperial en la parte oriental de Grecia, donde ven ustedes Tesalónica, Atenas, Corinto, toda esa parte siguió siendo el Imperio Romano de Oriente, hablaba griego, pensaba griego, se escribía en griego. De hecho, las primeras Biblias fueron en griego. Bizancio se convirtió en la nueva capital del Imperio Romano, pasó a ser Constantinopla, y un poquito más adelante, en el año 532, lo vamos a ver también la próxima sesión, se construyó una cosa imponente que hoy se conoce como Hagia Sofía. Perdón, es más conocida como Santa Sofía. Debe conocerse como Hagia Sofía, porque no existe una Santa Sofía. Es una construcción que aún hoy es impactante. O sea, es una cosa que uno no concibe cómo en el año 532 se construyó un edificio que tiene una altura de casi 50 metros de alto y una cúpula de 42 metros de diámetro sin un apoyo. Se conoce como un apoyo en tambor. Hagan de cuenta, como un tambor. El Panteón de Roma, que por cierto fue uno de los espacios que se cristianizaron en la parte occidental, en donde enfrente hay un obelisco y hacia mano derecha venden unos helados de chocolate buenísimos. Bueno, ese ya había tenido una gran cúpula, pero se apoyaba en un tambor. Y entonces, estructuralmente, pues todo el peso de la cúpula cae en esos muros laterales. Pero la Hagia Sofía, la gran cúpula, se detiene en 4 columnas y el espacio queda, es una cosa impresionante. Y se construyó en el 532 y se acabó en 5 años. Allí es cuando ya empezamos a hablar de estos espacios sagrados de unas dimensiones literales. O sea, dimensiones, me refiero, tantos metros, pero de unas dimensiones espirituales en unos niveles verdaderamente espectaculares. Y allí, pues ya empieza a cambiar toda esta concepción de los espacios sagrados. Pero, como les decía, pero mientras tanto, en Occidente se tardó un rato más. Bueno, pues vamos hacia la conclusión de nuestra sesión del día de hoy. Espero que haya sido de su interés esta parte de ver estos primeros siglos. Para mí era muy importante dejar planteado que entre la muerte de Jesús y el 325 no tenemos espacio sagrado, no hay forma. O sea, vamos a ver aquí un poco qué es lo que pasa en estos primeros, ¿no? Según el derecho canónico, una iglesia significa un edificio sagrado destinado al culto divino. Una iglesia como edificación. Este derecho canónico es el que incluso después va a dar lineamientos para lo que se debe ejecutar para la construcción de una iglesia. O sea, si un arquitecto va a construir una iglesia y quiere que la iglesia tenga un valor sagrado, debe consultar el derecho canónico en el apartado de la construcción de iglesias. Porque si no lo consulta y si no construye con base a esos lineamientos del derecho canónico en el apartado de la construcción de iglesias,
y termina la construcción, y entonces quiere que la iglesia se sacralice, pues le van a decir que no, porque no es ese el proceso. Y entonces, no sé si ha pasado, ¿eh? Pero imagínense qué pasaría si alguien, no, pues ya le acabó el arqui. Bueno, ahora vamos a decirle al obispo que la sacralice. Llega el obispo y dice, ¿y el paso uno? No les digo cuál es el uno y el dos y el tres, porque los vamos a ver adelante. Entonces, como dijo la que vendía naranjas, luego yo qué les vendo. ¿Hiciste el paso uno? ¿Hiciste el paso dos? No, pues no. ¿Y el tres? No, pues tampoco. No, pues no puedo sacralizar tu iglesia. Te quedó bien bonita, bien bonita. Sí, la verdad es que te quedó bien padre, le dice ahora sí que el padre le dice al arquitecto, te quedó bien padre, pero no le puedo dar el valor sagrado. O sea, se pueden llevar a cabo pues, ceremonias, pero, pues, pero sin ese valor sagrado del edificio. Y entonces el dueño le dice, pero ¿cómo? Si me costó carísima. Pues sí, pero yo no sabía, le dice el arquitecto, no, pues no, sí debes saber. Allí, bueno, el concepto de la iglesia como lugar sagrado abarca o sea, resumo, no es que la construyas y luego diga, ay, padre, ¿me la viene a bendecir? No. O sea, no aplica así, ¿eh? O sea, la casa sí, si tú quieres haces tu casa y luego le dices al padre, ¿me la viene a bendecir? Sí, cómo no. La iglesia no. El concepto de iglesia como lugar sagrado abarca los conceptos relacionados como la domus ecclesia, la casa de los que se reúnen. Domus, en latín, quiere decir casa. Los En la antigua Roma existían dos tipos de vivienda. La popular, por así decirlo, que era la ínsula, era una especie como de vivienda de nuestros días. Era un edificio de 3, 4 niveles en donde había un patio central y varias viviendas. Y la, y la domus, que era la casa de los nobles romanos. Se conocen como patricios. Y los primeros que convocaban a las reuniones, porque también eran espacios menos vigilados, en donde había esta, pues podríamos decir, esta posibilidad de que pues, el dueño de la domus invitara a quien quisiera a su casa y no lo andaban vigilando, no se podía llevar a cabo una ceremonia eucarística en la ínsula. Y entonces se empieza a hablar de la domus ecclesia, la casa de la reunión de la iglesia, y con el tiempo, pues esto se va a convertir en la casa de Dios. Pero en ambos casos, la casa, la domus, es más, ay, perdonen ustedes, es más que un lugar de reunión para los fieles cristianos. Conceptualizar el edificio de la iglesia como una casa-templo revela la naturaleza sacramental del espacio sagrado, pero también permite materializar la iglesia, la idea de la iglesia como esa concepción de un espacio invisible. Me explico. O sea, conceptualizar el edificio de la iglesia como un templo revela esta necesidad de que sea un espacio sagrado, que es lo que traté de escribir aquí. Pero también, cuando hablamos de un icono, les explico muy rápido. Existen las imágenes y los iconos. Un icono es una imagen, pero es una imagen que transmite una idea. Como siempre lo he explicado, es con la bandera del Líbano. O bueno, más fácil lo voy a explicar con la bandera de México, para que tengamos la referencia. Para nosotros, que sabemos el significado del águila parada sobre un nopal devorando una serpiente, el, el escudo de la bandera es un icono, porque no es un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. Es toda la historia que conocemos de cuando salieron los mexicas de Aztlán, venían buscando, y entonces
Toda esa serie de conceptualizaciones hacen que esa imagen se convierta en una idea. Un icono es una idea que se transforma o en una imagen o en un objeto. Espero ir bien hasta aquí. Una imagen es una imagen. Alguien que no conoce el valor icónico y simbólico del escudo de México va a ver un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. Y a la hora que le digan, ¿qué es eso? Pues es un águila que está parada sobre un nopal y se está comiendo una víbora. Y no le va a dar este valor simbólico que tiene para nosotros. Bueno, a lo que voy en la última parte que les exponía aquí, pero permite materializar la idea de la iglesia como, como un simbolismo de lo sagrado, no simplemente como un edificio. Además de lo que ocurre en el interior, el edificio tiene ese valor sagrado. Así, vamos viendo que antes del templo para el culto religioso, pues existieron muchas edificaciones que tenían ese valor sagrado. Les pongo aquí, pues, dos muy del principio. Por un lado, las pirámides de Egipto. Por otro lado, estas edificaciones en Mesopotamia que se conocen como Sigurat. Es posible que nuestro sentido trascendente provenga de la conciencia, de la temporalidad y de la existencia de lo inevitable que es la muerte, para lo cual requieres convertir, o más bien requieres construir un espacio que dé fe de esa, pues podríamos decir, de esa eternidad. Las construcciones más antiguas que se conservan son tumbas y templos. El hombre siempre acudió a estos lugares a meditar en busca de respuestas para celebrar los ritos de la vida y la muerte. La arquitectura ha ahondado en estos sentimientos como herramientas y símbolos de su disciplina. Dicho de otra forma, antes de que existieran estas edificaciones, muchas culturas han venerado al río, que era lo que, por ejemplo, hacían los egipcios, a las montañas, que es lo que hacen, por ejemplo, muchas culturas hindús. Y entonces, cuando estos espacios que les reflejan esta permanencia, tratan de transformarlos en un espacio más accesible y los convierten en edificaciones. Materializar la espiritualidad, o lo que les decía, o sea, materializar esa creencia, la arquitectura ha ahondado en estos sentimientos, con lo cual, pues empiezan a hacer toda una serie de, pues, manipulaciones artificiales. Artificiales es cuando el ser humano lo modifica, con el manejo de la luz y la penumbra, la escala de lo infinito y lo grandioso, la apreciación de los espacios para el silencio o la celebración, la pureza de la estructura o la exuberancia de la ornamentación, que tengan un sentido hacia donde caminamos, la direccionalidad, la tensional y lo estático, o sea, que puedan también tener esa cuestión de sentido de movimiento. A través del contacto con lo trascendente, la construcción se convirtió en arquitectura y así, pues vamos a iniciar con el tabernáculo y el templo de Jerusalén. No me voy a detener en esta diapositiva porque lo voy a tomar como parte del inicio de la próxima sesión, como el antecedente de estos espacios sagrados antes de que aparezcan los que veneran la vida de Jesús en Judea, el tabernáculo y el templo de Jerusalén. Los dejo mencionados, los veremos la próxima sesión. Y pues el templo, el espacio para culto, evolucionó desde el nacimiento de Jesús en Belén. El espacio de culto sufrió y ha sufrido diversos cambios, dependiendo de la región, de las variantes históricas del cristianismo. Los espacios cambiaron, se crea pues una arquitectura ortodoxa, se crea en un principio, como les decía, esta
característica tan puntual de la cúpula y las torres que nos van a llevar a esta identidad durante muchos siglos de la Iglesia cristiana católica. Se van desarrollando diferentes elementos para la Iglesia luterana. La Iglesia católica es muy llena de elementos simbólicos al interior, rica en ornamentos. La Iglesia luterana es mucho más austera. La Iglesia anglicana. Pero lo que siempre es común a todos ellos es la sacralidad del espacio y el reunir a una comunidad de fieles a la liturgia y el encuentro con Dios, independientemente de la forma, de la ornamentación, perdura la esencia de la eclesia, que es la reunión. Torres o cúpulas a menudo se añaden con la intención de guiar al fiel hacia ellos e inspirar a los visitantes adentro de la iglesia. Los edificios tienen una variedad de estilos arquitectónicos y disposiciones que iremos viendo pues, en el transcurso de nuestro curso. En Occidente, entre los siglos IX al XVIII, creció la construcción de catedrales, basílicas, parroquias, santuarios, capillas. Se convirtieron, como ya les decía hace un momento, en una de las manifestaciones artísticas más importantes. La Edad Media está enfocada a la iglesia, o sea, todas las manifestaciones artísticas están dentro de la iglesia. Durante siglos en Roma se reunieron grandes maestros en esos espacios religiosos. Mira, se podría hacer un solo curso del Vaticano. O sea, nada más una clase para la Capilla Sixtina. O sea, para que veamos lo, la cantidad de manifestaciones del ser humano que se vuelcan en los espacios sagrados. Y entonces, fíjense nada más, haciendo así el curso, que se llamaría el Vaticano. Una clase para la Capilla Sixtina, una clase para la Basílica de San Pedro, una clase para las estancias de Rafael, una clase para los jardines del Belvedere, que tienen una colección de esculturas, o sea, es una barbaridad. Y luego una clase ya llevamos 5, para la explanada, para la Plaza de San Marcos. Una clase para cómo se colocó ese obelisco, que fue todo un alarde de tecnología. O sea, ya llevamos 6. Y así, muy fácilmente podemos sumar 4 y ya hacemos un curso del Vaticano. Bueno, para empezar, el primero es la historia de el papado en Roma y luego cómo se convierte después de el pacto de Mussolini, el pacto de Letrán de 1929, si no me fallan las cuentas, cuando ya se crea el Vaticano. O sea, tendríamos que hacer una clase para la historia del Vaticano y ya hicimos un puro curso nada más del Vaticano. Es que es una barbaridad de las manifestaciones artísticas que tiene este lugar. Bueno, la estructura del edificio de la iglesia es pedagogía que invita a la contemplación de los misterios de la fe a través de la arquitectura y el arte. No son adornos. El espacio sagrado instruye y tiene la capacidad de formar el corazón cristiano y la relación con Dios. Esto también lo retomamos más adelante para ya ir concluyendo nuestra sesión el día de hoy. Espero que haya sido de su interés nuestra sesión introductoria. Me va a encantar que aquí otra vez utilicé unas líneas que no van. Vamos a ver los lugares de origen. Aquí va a ser los lugares de origen de los lugares sagrados, pero sí lo tendremos el próximo jueves, probablemente a reserva de que nos pongan simulacro. Si el simulacro es a las 11, pues entonces empezaremos unos minutitos después, 11:15. No he escuchado si va a haber simulacro, pero si el simulacro es a las 11, la clase empezará 11:15 y ya se los haremos saber. Pues no me queda más que darles las gracias por haber asistido a esta sesión. Espero que haya sido de su interés y que nos veamos por aquí la próxima semana.
Quedo a sus órdenes para dudas, preguntas, comentarios y reflexiones. Muchas gracias.